Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo en el canal del Friki, les saluda Josué. Los invito a dar like y suscribirse si es que les gusta que hablemos sobre animes de culto, así como compartir el video a aquellos que crean que les pueda interesar para así llegar a más gente y que el canal crezca aún más. Pues bien, ahora es el turno de reseñar el anime Slayers o Los Justicieros, como se le conoce aquí en Latinoamérica. Y primero que nada, quiero agradecerle a un suscriptor y amigo, Braulio Garcés, por recomendarme esta serie. Que bueno, de entrada sí hay bastantes cosas que comentar al respecto. Pues bueno, lo que es la ficha técnica, la serie fue creada a partir de una novela ligera publicada a partir de 1990 por parte de los señores Kansaka Hajime, quien estuvo a cargo de la historia, y Araizumi Rui, quien estuvo a cargo de los diseños, y la cual al parecer se sigue publicando hasta la fecha. El anime tiene varias temporadas, las últimas dos son de entre 2008 y 2009, mientras que las primeras tres se estrenaron a partir de 1995, a partir del estudio Yanji Films, todas de 26 capítulos. Ahora, quisiera aclarar que me voy a enfocar en hablar de la primera temporada única y exclusivamente. De las demás tengo desconocimiento hasta ahora, así que voy a hablar únicamente basándome en lo que vi en esta primera. Lo que es la historia principal, aquí nos presentan a Lina Inverse, que es una hechicera especializada en magia negra y que simple y sencillamente le gusta enfrentarse a cada malhechor que se tope en su camino, así como estar cazando tesoros, básicamente haciéndola de cazarrecompensas, y poco a poco va conociendo y haciendo aliados en su camino y viviendo aventuras con ellos. Pues bien, la manera en que decidí acercarme a esta serie fue desde que me mostraron el primer opening, el cual me enganchó lo suficiente como para verla, y donde muestran de manera muy acertada su contexto y básicamente de qué va. Pues está enfocado en una tierra medieval donde hay hechiceros, magia negra, criaturas endemoniadas, todo lo que puedes esperar de una serie de ese estilo, que eso sí, no es la idea más original, pero la forma en que se lleva a cabo es decente. Que de entrada ya había tenido contacto con una serie más o menos de ese calibre y de hasta la misma época, que es Bastard, con la diferencia de que aquella tiene dos enfoques principales aparte de los hechiceros y magia negra, que vendría siendo el ecchi y el homenaje a la cultura de heavy metal, lo cual aquí básicamente no existe, sino que tiene un enfoque totalmente distinto. Y precisamente Slayers tiene un enfoque un poco más orientado a la comicidad, es decir, aquí se encuentra bastante de su humor característico del anime en general, lo cual de entrada sí me lo esperaba, por lo que no tuve problema la mayor parte del tiempo con ese tipo de momentos, pero también tiene su respectivo enfoque en la acción. En cuanto al desarrollo de la serie como tal, podría decir que es de una forma similar a Dragon Ball en términos generales, sobre todo cuando empiezan a usar poderes de ki y todo eso, pues como mencioné. Aquí los personajes usan mayormente ataques basados en magia, que hasta visualmente es imposible evitar pensar en Dragon Ball, aunque los momentos de acción y las peleas no están tan cargados como si sucede ahí, como sucede en aquella. Incluso aquí van a escuchar de forma muy frecuente efectos de sonido de ahí mismo, de Dragon Ball, similar a como más adelante sucedería por ejemplo en One Piece, que bueno, ahí lo entendía porque son del mismo estudio de animación, hasta que después me di cuenta que este tipo de sonidos son de aquellos que son de uso libre. Y lo digo y me puse a investigar al respecto porque no es la primera vez que escucho este tipo de sonidos, muy en particular en series noventeras. Pero volviendo al desarrollo de la serie, como decía, me pareció decente, y con ello quiero decir que tampoco me pareció tan bombástico o algo por el estilo. En cuanto a los personajes, que bueno, ya mencioné a Lina, que es la protagonista, la percibí con un desarrollo bien equilibrado, es decir, si bien tiene sus momentos donde es un poco excéntrica, la mayor parte del tiempo piensa de forma acertada, procurando tomar las mejores decisiones. Y esto lo menciono porque creí que va a tener una personalidad, por ejemplo, similar a Luffy, es decir, que siempre se quiere hacer el chistoso, que sea muy despreocupado, que casi siempre la riega. Pero con Lina no es necesariamente el caso, lo cual me sorprendió bastante para una serie de este calibre. En cuanto al resto, esperaba un poco más de variedad en cuanto a las habilidades que usan, que si bien son hechiceros enfocados en la magia negra, valga la redundancia,
siempre veía que usaban casi los mismos poderes entre sí, entonces creo que hubiera convenido tal vez para hacerlos un poco más distinguibles, que sus poderes fueran un poco más variados. Y volviendo al ejemplo de Dragon Ball, si bien ahí usan las ráfagas de ki y ese tipo de cosas, tienen al menos cositas que le dan precisamente esa variedad y que no sea todo tan repetitivo. Pues hay algunos por ahí entre los personajes que son espadachines, cuyas espadas son especiales, y con eso me refiero a que están basadas en algún elemento en particular, en lo cual digamos que se compensa un poquito esa parte de la variación y el dinamismo entre personajes. Ahora, estos personajes me parecen lo suficientemente memorables, pues digamos que uno que otro, sobre todo entre los principales y entre ellos los siguientes dos que se están con línea el resto de la serie, que son Gouri y Sergadis. Este último, fíjense que lo percibí como el más serio y frío de toda la serie, pues en parte me recordó un poco a Gabimaru de Hell's Paradise, por ejemplo. Y de entre otros está además el villano principal, si acaso, del cual sí quisiera comentar algunas cosas, aunque puede que suene un poquito spoiler, pero voy a procurar no dar muchos detalles para que no sea así. Pues este villano de nombre Rezo, el sacerdote rojo, yo creo que tenía el potencial para ser un buen villano, al menos para una serie de pues que esté a la altura. Sin embargo, lo llevaron a una dirección que no me gustó casi nada, pues lo introduce muy prontamente junto con su propósito, que en este caso es curar su ceguera para además revivir a un rey demonio, cuyo nombre es bien largo que no me quiero molestar en pronunciar, y pues básicamente quiere destruir el mundo y cargárselos a todos, ¿no? Aquí yo esperaba que para que llegaran a su fortaleza les tomara varios capítulos llegar hasta ahí, donde a lo mejor podría haber habido obstáculos y cositas así por el estilo, ¿no? Ya saben, para echarle un poquito más de menjurje, ¿no? Por decir algo. Y bueno, pues para que se comenzara a hacer entonces este foco principal de la trama. Pues la realidad es que todo sucede tan rápido y casi sin chiste. Incluso cuando sale este demonio también sentí que se había desaprovechado y que a este más bien pudieron haberlo colocado justo al final. Pues resulta además que luego de que lo derrotan, aparecen cada tanto dos tipos que persigan a Lina y sus amigos, que tengo entendido eran discípulos de Rezo, y que además de tanto verlos, la verdad es que me terminaron fastidiando. Así como por ejemplo en Pokémon cuando salen en el equipo Rocket, una sensación similar me causaron. Y no solo eso, sino que da la casualidad de que Rezo tenía un clon, el cual no entendí de dónde salió, por lo que tuve que leer su biografía en MyAnimeList, y decía que ese clon fue, y literalmente dice, su rata de laboratorio para tratar de curar su ceguera. Ahí por ejemplo hubiera convenido más a mi gusto, o que tuviera un hermano que no fuera tan idéntico en cuanto al diseño, que a lo mejor se enterara de que Rezo se murió y ahora se quiere vengar, o que hubiera sido el verdadero Rezo quien regresara para seguir haciendo sus maldades. La única virtud que tiene, si acaso, es que su voz en japonés la hace el señor Koyasu Takehito, quien lo ubico mejor por haber hecho la voz de Dio en JoJo's Bizarre Adventure. Pero todo eso en particular sí me dejó muy decepcionado si dejamos de lado todo lo demás. Podría decir hasta que básicamente echó todo a perder. Pero seguramente quiero pensar que las demás temporadas van hacia otra dirección. Lo bueno es que el final se aprecia como si no fuera a haber más, o más bien no dan a entender del todo que aún hay más cosas por ver, por lo que decidí tomarme un descanso y ver el resto pues que para después. Más que nada para irme enfocando en otras series, ¿no? Mientras tanto. Por otro lado, lo que respecta a los enemigos menores, aquí van a ver mucho, vamos a llamarle animales humanoides, o como por acá les decimos de cariño, ¿no? Los pinches furros, lo cual la verdad lo percibí de forma muy indiferente, pero creo que no estaba de más mencionarlo. Pero bueno. Entre otras cuestiones, da la casualidad de que en su tiempo se hizo un doblaje latino desde Venezuela. Al menos aquí en México se llegó a transmitir en el Canal 7 de TV Azteca, y bajo el nombre, lo mencioné incluso al principio, Los Justicieros. Lo cual en cierta manera
está acertado porque cada tanto mencionan eso de hacer justicia. Y aparte quiero pensar que el cambio de nombre fue por dos razones. Una, para no pasar literalmente el nombre y decir algo como los asesinos, lo cual pues, tiene poco que ver. Que bueno, de ser así, hubiera sido muy probable que generara una controversia innecesaria e injustificada, sumándola que si lo pensamos un poco, podría decir que está dirigida a un público un poco más juvenil. Y la otra razón fue para seguramente evitar problemas legales o de derechos de autor con la banda de metal Slayer. Y sí, aunque no lo crean, hasta fue lo primerito que pensé cuando vi el nombre. Lo mismo, fíjense, cuando descubrí Demon Slayer, aunque bueno, eso es harina de otro costal. Por otro lado, tal parece que no llegó a ser tan popular la serie en general, a comparación de otras de su época como Los Caballeros de Zodiaco o Sailor Moon, lo que en automático, desde luego, la vuelve una serie de culto, lo cual para mí no es un gran problema, desde luego. De la animación no hay mucho que decir, me parece bastante decente para la época, lo mismo con la estética manejada, pero pues hasta ahí, en este caso. Y bueno, resumiendo todo esto, a Slayers, al menos la primera temporada le doy entre un 7.5 y un 8. Está buena, a pesar de ese detalle que mencioné previamente el villano, pero podría decir que si te gustan series como Dragon Ball o One Piece, puede que te llegue a gustar. Y bueno, yo por mi parte sí me voy a esperar un poquito para ver las demás temporadas. Y los que ya hayan visto la serie, pues me gustaría saber qué les parece. Y bueno, quisiera saber sus opiniones al respecto. Pero bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos para otra ocasión.